3. ¿Sí? ¿Todos lo tenemos? Bien. Dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escucháis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Vamos a orar y entramos en el mensaje en esta tarde. Dios amado, que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, por un día más de vida. Señor, te agradecemos por este tiempo que podemos tener, Señor, aquí en tu casa, Señor, para que tu palabra sea enunciada. Señor, te pedimos que tú señorees sobre este tiempo, Señor, y que abras nuestro entendimiento, Señor, nos hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, como dijo el pastor, Señor, que si hay cosas que modificar, cosas que incorporar, cosas que sacar de nuestras vidas, Señor, que obedezcamos. Te pedimos que tú tomes el control, Señor, y que todo lo que se diga, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Es que meditando en este pasaje, en todo este capítulo y específicamente en este versículo, podemos ver que en esta época lo que estaba pasando creo que es muy similar a lo que también estamos viviendo, ¿no? Hoy en día podemos ver que dice que no escuchemos las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Muchas personas agarran una Biblia, muchas personas aprenden 10 versículos de memoria y muchas personas salen a testificar, hasta incluso abren una iglesia, ¿verdad? Y multitudes llegan hacia allí, pero creo que la palabra de Dios es rotunda en este aspecto y dice lo siguiente: os alimentan con vanas esperanzas. Entonces, meditando en este pasaje, me vino a la mente lo que a veces nosotros queremos hacer y nunca alcanzamos. ¿No te ha pasado en algún momento, periodo de tu vida, que has dicho y has decidido, bueno, voy a empezar en septiembre o tal vez en agosto, cuando empiezan los calorcitos, voy a empezar a hacer actividad física, ¿verdad? Para llegar muy bien al verano? Algunos también dicen, es el ejemplo que me tocó, porque quiero estar bien para llegar al verano y estar a tono, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces empezamos a ejercitar y empezamos tal vez a correr, ¿verdad? Un día, 2 días, 3 días. Tal vez los varones empezamos a hacer flexiones de brazos, cuando en algún fierro le has puesto 2 bidones a los costados y los llenaste de cemento para hacer una mancuerna o una pesa, ¿no, David? ¿Sí? ¿Decís que sí? Con 3, ¿verdad? Pero tal vez fue algo pasajero. Al principio tal vez te empezaron a doler las fibras musculares, los gemelos, ¿verdad? Los que tal vez conocen algo de actividad física. Empezaste a correr tal vez 1 kilómetro, al segundo día 2 kilómetros, al tercero 3, y a la semana no llegamos ni a 5 y dejamos la actividad. No, hoy voy a correr 1 hora, mañana 2. Queremos empezar a ejercitarnos. Tal vez al principio del ejercicio es doloroso, cuesta, ¿verdad? O levantarse temprano para hacer la actividad tal vez antes de salir al trabajo, y cuesta. Esa es la actividad física. Pero espiritualmente muchas veces hacemos esto, hacemos lo mismo, ¿verdad? Y tal vez lo más cómodo es venir, sentarse y que me hablen. Y creo que muchos de los que estamos acá tal vez hemos estado en algún lugar o hemos ido a algún lugar donde esto ocurrió en nuestras vidas. Dice: se alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Tal vez lo más cómodo es escuchar y decir, bueno, alguien dijo, pero no hacerlo. Tal vez tenemos el deseo, comenzamos, pero no lo hacemos. Es como la actividad física también.
Ahora, el título del mensaje en esta tarde es Ejercitemos nuestros sentidos. Ejercitemos nuestros sentidos. Y podemos ver que 3 puntos quiero mostrarte, hermano, en esta tarde. 3 puntos de que podamos ejercitar nuestros sentidos. Número 1, ejercitémonos a escuchar la voz de Dios. Ejercitémonos a escuchar la voz de Dios. Tal vez en algún punto de tu vida has dicho, ¿sabes qué? Me parece que no pasa nada. Hay sequía, ¿verdad? No sé qué Dios quiere para mi vida. Ahora, lo primero que debemos saber para poder escuchar esa voz de Dios claramente es empezar a estar en sintonía con el Señor. Es decir, lo primero que debemos saber es si realmente soy un hijo o una hija de Dios, para empezar a escuchar la voz de Dios de una manera clara. Entonces, si estás acá y aún no tenés seguridad, no sabes si sos hijo o hija de Dios, lo primero que debemos hacer para escuchar claramente su voz es tener esa seguridad de ser hijo o hija de Dios. Ahora, cuando uno es hijo o hija de Dios, ¿no te ha pasado que hay veces que no decís, no sé si realmente Dios me está hablando? Pasa muchas veces cuando te alejas de la ciudad y empezás a escuchar la AM 1430. Perdón, Rodolfo. ¿Cómo hace cuando te alejas más de la ciudad? No hace así. Y te arranca al ladito la cumbia, ¿no? Decís, no, pum, lo apago, porque no quiero escuchar eso, ¿no? Pero a veces pasa eso con el Señor, ¿verdad? Nos empezamos a alejar de lo que el Señor quiere y empezamos a estar fuera de sintonía y empezamos a escuchar otra emisora. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volver a comenzar, a empezar a ejercitar este sentido de empezar a escuchar la voz de Dios, en las buenas, en las malas, aún en cualquier circunstancia. ¿Te acordás allá en la carta a los reyes? Muchos querían escuchar o pensaban escuchar al Señor en un terremoto, en algún torbellino, en algún estruendo, pero muchas veces debemos escucharlo a Dios en un silbo apacible, ¿verdad? Queremos ver tal vez cosas grandes y que, bueno, ahí sí yo lo voy a escuchar cuando el Señor haga un gran milagro, cuando el Señor haga una cosa gigante, ahí realmente voy a ver y voy a escuchar que Dios me está hablando, voy a saber que Dios me está hablando. Pero muchas veces el Señor quiere hablar de una manera suave y nosotros aún no estamos en sintonía para poder captar esa señal que el Señor, a través de esa señal que el Señor nos quiere hablar. Te invito a que puedas ir a 2 de Pedro, capítulo número 1, verso 17. Tened en mente este pasaje que dice: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Engañoso, dice Jeremías, un poquito más atrás, 17:9, engañoso y perverso, enfermo, dice, es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede leerme, por favor, 2 de Pedro, capítulo número 1, verso 17 al 21? Y invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Perdón, 2 de Pedro. ¿Yo qué dije? ¿Primera? No. 2 de Pedro. Ay, perdón. ¿Por qué? 17 al 21. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en la cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él
en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Fíjense que dice que acá estaba Pedro, ¿verdad? Y escucharon la voz del Señor. Escucharon la voz del Señor. Ahora, si escucharon la voz de Dios, estuvieron con el Señor, caminaron con el Señor, pero ahora nos dice a nosotros que hoy nosotros también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien a estar atentos. Ahora, ¿sí el Señor nos va a hablar hoy? Claro que sí. Ahora, ¿de qué manera nos va a hablar el Señor? ¿Nos va a hablar a través de circunstancias? Debemos aprender eso, que el Señor nos habla a través de circunstancias. ¿Sí el Señor nos habla a través de personas? Claro que sí. Pero también nos habla a través de su palabra, a la cual nosotros debemos estar atentos. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada. Porque si he hablado con una persona que me ha dicho, no, yo el Antiguo Testamento no lo leo, porque me da miedo. Porque hay sangre, hay guerras, se matan, se acuchillan. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No debemos tener miedo de leer esos pasajes, parecen sangrientos, ¿verdad? Pero sabes que el Señor nos quiere mostrar algo, el Señor nos quiere hablar algo a través de esa porción de la Escritura. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios. Hechos capítulo 21, un poquito más atrás, debemos ejercitarnos para escuchar la voz de Dios. Debemos ejercitar nuestros sentidos. Número 1, ejercitarnos a escuchar la voz de Dios. Hechos capítulo número 21, verso número 4. Hechos 21, verso número 4, dice lo siguiente: y hallados los discípulos que nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Verso 14 dice, y no lo pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. El Señor habla a través de las personas. Debemos estar en sintonía, debemos estar en comunión con el Señor para poder escuchar claramente la voz cuando Él nos está advirtiendo algo. Acá le estaban advirtiendo algo. Tal vez Pablo estaba en una posición, tal vez dijo, pero ¿qué me van a decir? Yo soy Pablo. El Señor está hablando a través de las personas. Nos hace también y nos pone en estas circunstancias también el Señor, en la cual nosotros debemos escuchar también a los hermanos y a las personas, ¿verdad? Un poquito más atrás, 15, capítulo número 15, debemos ejercitar nuestro sentido, escuchar la voz de Dios. Capítulo 15, verso número 1 y 2, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hablando de una salvación enteramente por gracia, ¿verdad? Algunos estaban enseñando una doctrina, profetas, ¿verdad? Pero que no tenían la verdad, no estaban enseñando correctamente. Ahora ellos discutieron y mostraron verdaderamente con argumentos respaldados por el Señor cuál era lo correcto. Entonces, muchas veces también hay personas que están en error y que deben ser corregidas, pero siempre a la luz de la palabra
de Dios, ¿verdad? Entonces debemos ejercitar nuestros sentidos. Número uno, debemos aprender o ejercitar a escuchar la voz del Señor. Entonces, si a veces no estamos en sintonía, no vamos a poder escuchar, o tal vez no vamos a querer escuchar. ¿Vos qué me vas a explicar? ¿Vos qué me vas a decir? Yo hace más años que estoy en la iglesia, vos no me vas a decir nada. Muchas veces somos así, ¿no? ¿Verdad? Pero el tener años no significa santidad. El tener años como cristiano no significa santidad. Entonces debemos aprender a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Entonces en cualquier tipo de circunstancias, en las buenas y aún cuando pensamos que son malas o una condición desfavorable, el Señor también nos quiere hablar. Entonces en las buenas, en las malas o en cualquier circunstancia de nuestra vida. Dos, también debemos ejercitar a gustar la buena palabra de Dios, ejercitar a gustar la buena palabra de Dios. ¿Te acordás? El verso principal dice que nos habla palabras vanas y nos alimentan con vanas esperanzas. Ahora mi pregunta es, ¿por qué estamos acá? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos en la Iglesia Bautista del Faro? ¿Por qué estás en la Iglesia Bautista del Faro? Mauricio, ¿por qué estás en la Iglesia Bautista del Faro? Porque Jeffrey es de 10, ¿verdad? Porque sigo al pastor Jorge y Alfredo hace unos asados riquísimos, ¿verdad? No. Bueno, aparte, pero no estamos por eso. Estamos porque tenemos el alimento correcto, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora esa pregunta me la he hecho, esa pregunta me la hacen. Entonces, si te van a hacer esta pregunta en algún momento de tu vida, debes tener respuesta. ¿Por qué vas a esa iglesia? Muchos te la van a hacer. Entonces debemos tener, porque yo quiero gustar de la buena palabra de Dios, porque es el lugar donde estoy creciendo, porque es el lugar donde estoy madurando espiritualmente. Ahora, si estamos acá y no estamos creciendo, no estamos madurando, no estamos ejercitando este sentido, es decir, el problema es propio, el problema es personal, ¿verdad? Debemos examinar nuestra vida, si realmente estamos gustando la buena palabra de Dios. No quiere decir que en este lugar no se predique la sana doctrina, o que no haya Biblia como alimento principal. Tal vez quiere decir que no me estoy alimentando aparte de 3 días a la semana, ¿verdad? ¿Hemos hecho la prueba? Yo no he hecho la prueba de comer 3 veces a la semana. ¿Hiciste la prueba? Espiritualmente tal vez sí, ¿no? De venir y escuchar 3 veces y no comer nada durante la semana, puede ser. Pero carnalmente, ¿has hecho la prueba? Come 3 veces a la semana y 4 no. ¿No? Algunos se asombran. ¿Qué? Bueno, pero para algunos es favorable, ¿no? Queremos hacer una buena dieta, ¿verdad? Está bien para el verano, ¿verdad? Mantener las figuras, pero espiritualmente no es así. Entonces, no solamente nos alimentamos en la iglesia, nos alimentamos también en la casa, ¿verdad? En el hogar debemos tener también el mismo alimento y gustar la buena palabra de Dios. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo número 2, verso número 2. 1 de Pedro, capítulo número 2, verso número 2. 1 de Pedro, capítulo 2, verso número 2. Dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Recordás? Vanas esperanzas. Vanas esperanzas. Acá creo que dice totalmente lo contrario, ¿no? Desead, dice, la leche espiritual no adulterada. Si bien la palabra de Dios tiene muchos sinónimos en la Escritura, uno de ellos es este: la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Si has tomado leche pura, tal vez
hoy no se ve mucho en la ciudad, pero yo me acuerdo que cuando era niño venía el lechero con la botella de leche y la dejaba en la puerta de mi casa y se hacía una crema así en la cabecita de la botella de vidrio, ¿verdad? Hoy en la ciudad, ¿verdad? No, eso no ocurre. Ahora, si hemos tomado la leche que viene en sachet y has visto la diferencia, eso es diferencia. Ahora, diluida o pura, sí hay diferencia. Ahora, acá el apóstol Pedro nos dice la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Es decir, el objetivo, para que crezcáis. Ahora, lo que el profeta Jeremías decía, tengamos cuidado, aquellos que nos alimentan con vanas esperanzas. ¿Cuál será el destino de aquellos que alimentan con vanas esperanzas? Ya sabemos cuál será el destino de aquellos que alimentan a las personas con vanas esperanzas. Por supuesto, el destino de las personas será apartados de la presencia de Dios, pero también ellos tendrán su castigo. Ahora, tenemos este contraste. Debemos alimentarnos y gustar la buena palabra de Dios. Un pasaje más, 1 de Timoteo, capítulo número 1, verso número 5. 1 de Timoteo, capítulo número 1, verso número 5 al 7. Capítulo número 1, verso número 5 al 7. Debemos ejercitar nuestros sentidos. Número 1, escuchar la voz de Dios. Ejercitarnos para escuchar la voz de Dios. Número 2, ejercitarnos para gustar la buena palabra de Dios. 1 de Timoteo, capítulo número 1, verso número 5 al 7, dice lo siguiente: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Josué lo sabe de memoria, por eso lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, gustar la buena palabra de Dios, gustar la buena palabra de Dios. Ahora, eso es alimentarse y aún desafiarnos, ¿verdad?, a alimentarnos correctamente. Es decir, Josué me desafió la semana pasada, te voy a decir sinceramente. No sé si vamos a terminar, pero me desafió, y me desafió mal. No es así como lo veo con cara de bueno, no es tan bueno. Ahora, me desafió a que en 5 años memoricemos todo el Nuevo Testamento. No sé, Josué, si lo vamos a hacer, pero gustar la buena palabra de Dios implica sí pasar tiempo, implica memorizar la Escritura también, ¿verdad? No solamente leer, venir, sino tenés que leer, sentarte más, leer más, memorizar más. Es decir, nunca va a ser suficiente, hermanos, lo que nosotros podamos hacer acá en la tierra para el Señor. Es decir, pongámonos desafíos, pongámonos metas y tratemos de empezar a ejercitarnos, a escuchar al Señor y aún ejercitarnos a gustar la buena palabra del Señor. Tal vez al principio cueste, como todo ejercicio físico, al principio cuesta, duelen los músculos tal vez, ¿verdad? Pero después, con el tiempo, un atleta, me imagino una persona que ya ha ejercitado su físico durante mucho tiempo, ya no va a sentir el dolor del principio, no va a sentir el cansancio, sino que ya va a ser algo que le va a agradar hacerlo. Entonces, así debe ser nuestra vida, que nos debe agradar hacer lo que hacemos, no para nosotros, no para una persona, sino para el Señor. Empezar a ejercitar nuestros sentidos, a escuchar la voz de Dios y a gustar la buena palabra de Dios. Y por último, que debemos ejercitarnos para ver con el corazón del Señor. Algo ha hablado el pastor Jorge en esta mañana, ¿verdad? De poder
tener este sentir de ver con el corazón de Dios. ¿Te acuerdas allá en Mateo 9:36? Dice que el Señor vio las multitudes y los vio como ovejas desamparadas que no tenían pastor, ¿verdad? Ahora el Señor vio la necesidad, el Señor vio con los ojos de Dios. Dios hecho carne, ¿verdad? Pero el Señor también desea que nosotros podamos ejercitar, que nosotros podamos agudizar nuestra vista hacia aquellos que no le pertenecen, ¿verdad? Que podamos abrir nuestra boca para que ellos también puedan ser salvos. Hechos capítulo 26, verso 18. El Señor, si tenés una Biblia seguramente va a estar en rojo, y el Señor le dice al apóstol Pablo, y él lo envió a los gentiles, y le dijo lo siguiente: yo te envío para que abras sus ojos. Ahora podés ver que en esos pasajes hay tres para. El primero nos corresponde a nosotros, es nuestro deber, es nuestra obligación. Dice, para que abras sus ojos. Ahora esa debe ser nuestra tarea, abrir los ojos de aquellos que están cegados espiritualmente. Si volvemos al pasaje principal, un ciego guiaba a otro ciego, alimentaban con vanas esperanzas. El Señor lo dijo también: ciegos que guías ciegos, ¿verdad? Ciegos espiritualmente, no vieron la luz de la gloria de Dios, no lo vieron a Cristo como el Salvador, ¿verdad? Como su único y suficiente Salvador. Ahora, ¿eran religiosos? Sí, hoy en día también hay religiosos, hay ciegos que guían ciegos, pero nuestra tarea no es alimentar con vanas esperanzas, sino mostrar realmente quién es la luz verdadera, y ese es Cristo, ¿verdad? Entonces, ver con el corazón del Señor, que empecemos a ejercitar, hermanos, nuestros sentidos de poder escuchar la voz del Señor, que podamos empezar a ejercitar nuestros sentidos de gustar la buena palabra de Dios. Y número 3, que empecemos a ejercitar nuestros sentidos y que podamos ver con el corazón de nuestro Señor. Creo que es lo que el Señor quiere, creo que es lo que el Señor desea, ¿verdad? Y Él lo ha dejado aquí plasmado en la Escritura. Ahora el desafío que nosotros tenemos es si tomaremos la decisión de comenzar a ejercitar nuestros sentidos espirituales. Eso es propio de cada uno de nosotros y del compromiso que hemos hecho con el Señor. Tal vez muchos de los que están acá son salvos, son bautizados, miembros de la Iglesia Bautista del Faro, pero tal vez nunca has entregado tu vida al servicio del Señor. Yo recuerdo que yo sabía que era salvo, yo me había bautizado, yo era miembro de la Iglesia Bautista del Faro, pero el Señor un día tocó mi corazón y quería un poquito más. En una predicación, yo personalmente hablé con el Señor, dije: acá está mi vida. Muchos piensan que es entregar su vida. No, primero, y luego recibir el regalo de vida eterna. No, el Señor nunca puede recibir algo sucio, es decir, nunca puede recibir mi vida sucia antes de haberle recibido. Primero debemos recibirle a Él como Salvador y luego entregar nuestra vida, como dijo el pastor a la mañana, en sacrificio vivo, santo, ya santo y agradable a Él. ¿Cuál será la decisión que debemos tomar nosotros? Tal vez nunca has entregado tu vida, eso es personal. Entonces, el desafío es si tomaremos esa decisión de comenzar a ejercitar nuestros sentidos espirituales y darle toda la gloria al Señor con nuestra vida. Vamos a ver.